Muy buenas noches, hermosos y hermosas. Bienvenidos al último directo de esta semana grandiosa, en la que hemos tenido a don Antonio Figueras, a don Santi García Cremades, a don David Callejo, que vaya noche me dio ayer David Callejo. Y hoy tenemos a Alberto García Basteiro, epidemiólogo, que también repite en BotiTV, y es un directo muy especial que lo vamos a hacer con mucho cuidado porque Alberto está en Mozambique. Le vamos ahora mismo, lo tenemos ahí. Hola Alberto, ¿qué tal? Ya te vemos. Y está haciendo una conexión que esto es el más difícil todavía. Madrid-Mozambique. A ver si es posible porque por lo visto va a caer una tromba. Allí me acaba de mandar un vídeo con unos relámpagos. Están conectados con generadores y... ¡Hombre! Muy buenas. ¿Cómo Jorge estás? Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¡Qué maravilla! estupendamente. ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente. ¿Y tú a mí? Súper bien. De vez en cuando hay cortes de luz, con lo cual la claridad aquí puede ir cambiando la luz ambiente, pero esperemos que salga. Bueno, yo veo que tú estás muy preocupado, pero creo que está controlado, ¿eh? Creo que las condiciones atmosféricas les has hecho parad ahora la lluvia un poquito, dejándose hacer el directo, y a las 10, bueno, que allí son las 11, ¿no, Alberto? Sí. Una horita más. Me voy a quitar la mascarilla porque realmente aquí estoy solo y llevo solo toda la tarde, así que Me ha encantado, era solo me ha para, encantado el guiño a Zorri, te queda maravilloso, Zorri, pero era solo para maravilloso de verdad. demostrarte cuán ¡Qué lejos llegan lejos! tus mascarillas. ¡Qué lejos, qué lejos! Oye, si tenemos que mandar mascarillas por allí, nos lo dices y mandamos un palé también, que también hacemos cosas de esas. Ya nos cuentas Fenomenal. cómo está la situación, ¿vale? Bueno, Alberto, epidemiólogo, investigador del IS Global en Barcelona y en Mozambique. ¿Qué estás haciendo en Mozambique? ¿Cuánto tiempo llevas Pues nada, en este viaje? Porque tú vives a caballo en entre este viaje, Mozambique. nada, llegué hace 3 días y, y nada, me quedaré unas cuantas semanas. Tenemos que empezar un estudio aquí en terreno y, bueno, estamos con las últimas fases de las preparaciones, con toda la fase de formación de los que van a hacer parte de los estudios y esperamos ya empezar el reclutamiento de los participantes. Bueno, ahora nos cuentas un poco sobre esto. Han mandado un montón de dudas. Tenéis ahí en la interrogación, podéis dejar todas las preguntas que queráis. Y vamos a hablar un poquito con Alberto, bueno, que como sabéis nos explicó, la última vez estuvimos hablando, bueno, en aquel momento se habían publicado los estudios de seroprevalencia, ¿verdad? Y estuvimos hablando de esto y de más cosas. ¿Te acuerdas? Había salido aquel de nuestro primer corte de sanitarios, luego salió el primer N-COVID, ¿no? La Sí. primera ronda de N-COVID. Y sí, fue por aquel entonces, sí. Y nos estuviste hablando de tuberculosis también, fue estupendo. Así que nada, vamos a empezar por lo más inmediato, que es lo que nos importa a todos, por el estado de la pandemia en España. ¿Cómo lo ves, Alberto? ¿Cómo están las cosas? Hombre, empieza a haber unos brotes verdes, ¿no? Parece que Ay, hay unos brotes verdes y por lo menos parece que el momento de mayor transmisión de las últimas semanas que lo dejamos atrás, o eso ujú. parece, ha tenido todo ese sentido del mundo de la mayor interacción social, de una mayor movilidad en el periodo vacacional y los días festivos. Bueno, yo creo que ahí hubo toda la combinación de ingredientes perfectos El para combo. que aumentara la transmisión. Y es cierto que si hemos endurecido las medidas que teníamos previo a las Navidades, por lo tanto, en algún momento tenía que empezar a bajar esa transmisión, ¿no? De todas formas, las cifras siguen siendo muy preocupantes. Es posible que esas muertes se mantengan elevadas durante unos días más porque estamos prácticamente en el pico de UCIs. Nunca tanta gente hubo en UCI como alrededor de estos días, ¿no? Cuanta más gente en UCI sabemos que hay un pronóstico, una proporción de la gente que infelizmente pues no saldrá. Pero bueno, por lo menos parece que se está estabilizando también los datos en UCI, con lo cual es algo también positivo, ¿no? Entonces esperemos que esa bajada sea lo más rápida posible
para volver a todo aquello de lo que ya no se habla ahora, ¿no? Que es el tema de los rastreadores, de las cadenas de transmisión, de hacer bien todas esas cosas, ¿no? Como dijo alguno, nos hemos permitido quizás unas navidades, o hemos disfrutado de unas navidades por encima de nuestras posibilidades o por encima de lo que nos convenía, ¿no? Bueno, es cierto que no comparto demasiado el enfoque, ¿no? de la culpa a la ciudadanía, pero, Me pero gusta eso. esperemos que ahora... Sí, porque en el fondo es como que los que toman las decisiones, ¿no? Las administraciones, como que se les exime de ciertas responsabilidades, ¿no? Y cuando son es decir, no puedes delegar tus responsabilidades en el buen hacer de la gente, Cuando pues sabes teniendo que... que pocas grandes cosas se han conseguido por la buena voluntad de la gente espontáneamente. O sea, no se ha dejado de fumar hasta que no se ha prohibido, no se ha disminuido la mortalidad en carreteras hasta que no se ha multado y se ha sancionado con puntos. O sea, yo en ese sentido que soy bastante intervencionista y en este punto más. O sea, después de un año de pandemia, viendo cómo estamos, el otro día discutía con Antonio Figueras, ¿no? Porque él hablaba mucho de, porque la gente tiene que entender, porque la gente decía, Antonio, pero ¿cómo puede seguir? No, no, yo confío en la gente, pero la gente una mierda, o sea, el Estado tiene que intervenir y tiene que marcar unas normas y si no lo hace y nos deja el libre albedrío, pues luego la responsabilidad es un poco Sí, de todos. no te tacharán de liberal, ¿no? En ese comentario, No, pero no, es cierto. Yo, por ejemplo, yo lo discutí con mucha gente, ¿no? Y a mí me parece que la analogía del descenso tan brutal en muertes de tráfico, pues no se debe a que haya simplemente campañas, anuncios en la tele, a que les digamos conducir más despacio. No, no, se debe a que hay una fiscalización, a que hay multas, a que hay radares, a que te quitan controles el de carnet, alcoholemia. mejoran los controles de alcoholemia, mejoran las carreteras. Hay una serie de intervenciones por parte del Estado que son determinantes para que eso se reduzca, porque las campañas buenistas, confiando en Sí, la gente, pues el buen rollismo y el Mr. tiene sus Wonderful. límites. Bien, bueno, no nos vamos a meter en política, luego te haré alguna pregunta más, pero lo dejamos ahí porque no nos corresponde, pero sí que es verdad bueno, que se corresponde con ese albedrío que hemos tenido y el hecho de, si simplemente Alberto, y termino con esto, el hecho de haber tenido el movidón que hemos tenido durante este mes de enero y que ahora mismo el tema de esta semana haya sido la Semana Santa y los Sanfermines, directamente pues lo que implica es como somos, o sea, nos define, porque realmente si fuéramos de otra manera no podríamos, es que es de mal gusto. La gente está Pero muriendo. si las cosas siguen igual, tendremos cuarta y quinta ola. Yo creo que ya hemos aprendido, o por lo menos la conclusión más evidente es que en España, también en otros sitios, ¿no? Pero en España seguro no tenemos capacidad de anticipación, a pesar No. de tener datos y saber que después de periodos festivos, de intuir cuándo la gente va a socializar más, a ello le sigue un aumento de transmisión. Es decir, no lo vamos a aprender y relajaremos las medidas para Semana Santa porque hay que celebrar la Semana Santa o los carnavales o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que ya he perdido toda la esperanza en que realmente pues haya un pelín más de intervencionismo en las medidas para evitar pues todas estas olas, que para los que no tienen, para la gente joven que no suele complicarse tanto o para la gente que igual no tiene familiares directos que lo hayan pasado mal, pues a veces es más incomprensible, pero toda esa gente, que ya son muchos miles de personas, yo creo Cientos que de millones, miles, que tenemos millones. familiares o que se han muerto o que lo han pasado muy mal, yo creo que eso ya nos tiene que empezar a entrar en la cabeza, ¿no? Aunque solo sea por la proximidad de verlo en casi nuestras propias carnes. No creo que lo vayamos a conseguir, pero antes de pasar a la siguiente pregunta, que me interesa mucho, como epidemiólogo, dos cosas. Estabas hablando antes de las UCIs, de los ingresos en UCI. Como epidemiólogo, ¿cuál es el dato en el que te fijas? Ingreso en UCI, contagios, ingreso en hospital. ¿Cuál es el que es más relevante para ti? Ya sé que todo es un conjunto, ¿no? Pero ¿cuál es la secuencia? Pues te diría que quizás no que ha ido cambiando también, porque no significan lo mismo los diagnosticados ahora
que los diagnosticados en la primera ola, cuando te saltaba ese mensaje, cuando buscabas COVID en Google y te aparecía, quédate en casa. Si Sí. tienes síntomas y no estás muy mal, quédate en casa. Es decir, que incluso los diagnósticos que se hacen de COVID, los casos diarios, no significan lo mismo ahora que significaban en la primera ola, ¿no? Entonces, yo me suelo fijar en datos, es decir, el indicador que más pronto te puede alertar de un cambio de transmisión suele ser la incidencia en los nuevos casos diagnosticados, que lo puedes medir de distintas maneras. Cuando haces digamos, una incidencia acumulada a 7 días o a 14 días, digamos que tienes mucha más estabilidad en ese indicador, si bien también se ve afectado por fluctuaciones rápidas. Si, por ejemplo, ahora el ascenso de la curva al final fue muy lento y el descenso es mucho más bajo, el cambio diario no refleja lo mismo que si ha seguido, por ejemplo, una campana de Gauss. Ya. No indica exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, a veces combinas pues, los casos diarios o las incidencias acumuladas como un primer indicador de qué está pasando. En muchos sitios, por ejemplo, en España, en la primera ola, o en muchos países, por ejemplo, africanos, o en sitios donde el acceso a la salud aún no es tan bueno, me fío bastante de la incidencia de casos hospitalizados. Si hay por ejemplo, porque los casos graves en principio sí que van a buscar ayuda y no van a estar con contemplaciones en casa. Ahora, si no hay buen acceso a sistemas hospitalarios públicos, este indicador también se complica, ¿no? Nosotros hicimos hicimos una pequeña carta en un Lancet Respiratory Medicine, fue una de las primeras cosas que publicamos sobre indicadores para medir la epidemia en el contexto de marzo en España, ¿no? Entonces decíamos que lo importante es que se intente utilizar si queremos medir tendencias, que se utilice siempre en las mismas condiciones y el mismo. Pero es cierto que esas condiciones luego fueron cambiando y no es fácil, ¿no? Hay diferentes indicadores, cada uno sirve para ciertas cosas y muchas veces hay que tener una visión de varios de ellos indicadores, por lo menos en lo que atañe a transmisión o número de casos, ¿no? Luego hay una serie de otros indicadores del sistema de salud, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuántos contactos estamos haciendo screening, eso también te puede estar dando una idea de cómo está tu sistema de salud para llegar a la población que tenemos que llegar para poder más o menos estar seguro que estamos controlando la pandemia, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que hay varios indicadores, no me mojaría solo en uno, pero es cierto que para alertarte de un cambio en la transmisión no te puedes ir a las muertes, porque sabemos que las muertes ocurren posiblemente a partir del día 20, post-infección. Entonces lo vas a ver muy tarde para tomar medidas, ¿no? Tienes que ir buscando los pequeños indicadores, la incidencia diaria, la incidencia acumulada en pocos días. Es cierto que aquí los fines de semana nunca sabemos lo que pasa. Entonces, la diaria, entonces coge la de la semana. Hay que ir más o menos mirando varios indicadores para tener una foto un pelín más completa. Bueno, la gente está encantada con tus explicaciones, Alberto. Y sobre la incidencia acumulada, me hace mucha gracia porque el otro día en la tele hablaban de, cuando lleguemos a la incidencia acumulada de 200, ¿no? Como una cosa buena, mientras que en Alemania pueden tener una incidencia acumulada similar y tienen los colegios cerrados, toda la hostelería cerrada. O sea, ¿cómo varía esa percepción de la incidencia entre unos países y otros? ¿Cuál sería una incidencia acumulada razonable, teniendo en cuenta que al cero no vamos a llegar de momento? ¿Con qué incidencia acumulada podríamos hacer una vida relativamente normal? Buena pregunta. Esa no estaba preparada, pero se me ha ocurrido sobre la marcha. Vale. No, yo creo que, es decir, tendríamos que tener una incidencia acumulada o una incidencia, hablando ya en términos genéricos, que nos permita hacer buenos rastreos de casos. Es decir, una incidencia que nos permita hacer un buen rastreo, un buen seguimiento de los casos, por lo tanto, un buen rastreo
de los contactos. Es decir, primero un buen censo de los contactos y luego un buen rastreo. Y establecer bien las cuarentenas y que nos permita incluso, volvemos al intervencionismo, fiscalizar un poquito más esas cuarentenas, ¿no? Radar COVID no ha funcionado. Radar COVID no ha funcionado. Entonces, lo que hemos visto, o lo que a mí me parece, y esto es muy a ojo, pero lo que hemos visto es que en casi cualquier país, cuando esta incidencia supera 30, 50 por 100.000, es muy difícil que los sistemas de salud tengan capacidad para hacer bien los rastreos, establecer bien las cuarentenas y seguir a estos casos. Es muy difícil. Otros países han optado por esta estrategia nueva, o bueno, esta estrategia que ahora se vuelve a hablar bastante, que es la estrategia de cero COVID, ¿no? Que es básicamente intentar llegar a la eliminación de casos COVID en una determinada región. Y eso implica bastantes medidas, ir confinamientos muy, muy heavies, implica control fronterizo y bueno, hasta llegar a cero. ¿Qué pasa con esta estrategia? Que es complicada, y es complicada en nuestro entorno. No estamos acostumbrados a tal grado de intervencionismo. Como en China, por ejemplo. Por ejemplo, en China, pero es que no solo China. Es decir, la estrategia cero COVID la ha aplicado países como Nueva Zelanda, países como Australia, países asiáticos, China, lo intentan, en Corea de vez en cuando tienen más casos, pero es la estrategia que quieren. La estrategia es que no queremos tener ningún caso. Y además esto, como sociedad, yo creo que también tiene que motivar, ¿no? Vamos a mantener al virus a raya, a tenerlo a cero, ¿no? Entonces yo creo que no es una estrategia que debamos descartar porque no estamos acostumbrados a semejantes cortes, pero realmente la economía en todos estos países está creciendo mucho más de lo que está creciendo en España, porque han tenido ese control y ahora hacen una vida mucho más normal que la que hacemos nosotros. Es posible, por lo tanto, y es posible después de tener cifras muy altas, porque en China tenían cifras al principio muy altas, pero fueron a saco a intentar eliminar la COVID en esas regiones. Es cierto que hubo muchos controles fronterizos, pero lo han conseguido y su economía está creciendo y, no sé, veíamos aquellas fiestas en Wuhan, después hace un par de meses, sí, hace un mes, y si seguimos las cifras en China, en Vietnam, en Australia, en Nueva Zelanda, siguen siendo casos anecdóticos, 3, 4 casos, pero es que ahí hay un caso y cierran toda la manzana o todo el distrito. Entonces, con esas estrategias parece que les está yendo mucho mejor que con las nuestras. Y la economía con esa... No, es que no podemos hacer eso por la economía. Bueno, la economía de todos estos países... El turismo. El turismo. La economía de todos estos países está yendo bastante bien. Por lo tanto, yo creo que tiene una serie de cosas positivas esta estrategia. Además, que mantener la transmisión baja, pues también te evita todos estos temas de que estamos hablando ahora, las variantes, que si cuanta más transmisión hay, más variantes van a surgir. Cuando tienes 1, 2, 3 casos en un país, pues es más complicado, ¿no?, que haya todas esas mutaciones. Mantienes el virus mucho más a raya. Pero bueno. Quiero que hablemos de las variantes. Además, han preguntado por ello. Tenemos 40 minutos. Quiero que hablemos de las variantes. Quiero que hablemos de las vacunas, de un montón de cosas. Pero también quiero que nos cuentes, porque tú eres una persona especial, con una vida especial, que nos puedes dar otro punto de vista, porque, claro, siempre tenemos ese punto centrista, los de Madrid, porque Madrid es el centro del universo. Obviamente, hombre, yo que soy de Belmonte, pero ya me he vuelto casi madrileña. Pero hay vida más allá de España y de la pandemia en España. Tú que estás a caballo entre Mozambique y España, ¿cómo se está viviendo en Mozambique, en África en general, la pandemia? ¿Cómo es la situación? Muy diferente, me imagino, de unos países a otros, pero en general. Muy diferente. Hasta hace unas pocas semanas se creía que, bueno, que en África apenas estaba habiendo casos, por una serie de motivos, ¿no? Se decía, bueno, es que la población es mucho más, es más joven, por lo tanto no hay casos graves, es más frecuente los casos asintomáticos en gente joven que en gente mayor. Han hecho control fronterizo, que no lo hemos hecho en muchos sitios en Europa.
Ha habido una serie de datos, poco diagnóstico, que no implicaba poca transmisión, que nos hacían creer que en África estaba habiendo muy poca transmisión. Luego empezaron a salir algunos estudios de seroprevalencia, también en África, y que en octubre, en noviembre, por ejemplo, en países donde he visto los estudios, en Mozambique, que hubo un par de estudios en el centro del país y algún otro estudio en Etiopía y en Kenia, pues ya hablaban de una seroprevalencia de un 5%. Con lo cual, estaban teniendo una seroprevalencia como la que teníamos en España alrededor de abril del año pasado, ¿no? Por lo tanto, sí que estaba habiendo transmisión y lo que eso implicaba era que la tasa de detección en muchos de los países africanos era muchísimo más baja que la tasa de detección que pueda haber en Europa, en Estados Unidos, incluso en América Latina o en Asia, ¿no? Con lo cual, en África también estaba habiendo transmisión, había menos casos graves, pero toda la situación ha cambiado, sobre todo en el África Austral, en los últimos 2 meses. Para darte una cifra, en Mozambique, en el último mes, se han diagnosticado tantos en enero como desde marzo a diciembre. Ha hospitalizado tanta gente en 4 semanas como desde marzo a diciembre. Se diagnostican ahora mismo alrededor de 1.000, 1.300 casos al día en estas 2 últimas semanas y hay una capacidad para hacer test de 3.500, 4.000 test al día. Es decir, estamos teniendo en Mozambique ahora mismo unas proporciones de positividad de alrededor del 30, 40%. Por eso digo que ahora mismo la transmisión está siendo muy, muy fuerte en países como Mozambique. Estamos viendo lo mismo en Botswana, estamos viendo lo mismo en Zambia, en Sudáfrica lo hemos visto. Ahora está ya viendo un descenso de la transmisión en Sudáfrica a partir más o menos del 15 de enero, pues la curva de incidencia está bajando. En Mozambique aún está subiendo. Y de hecho hoy el presidente hace un par de horas anunció nuevas medidas para el país, que son parecidas. Por primera vez se establece toque de queda en las zonas, en las grandes ciudades. Los bares tienen que cerrar a partir de cierta hora, se suspenden actividades deportivas, educativas. Es decir, que la situación ahora mismo en países como Mozambique es grave. Las pocas zonas o, digamos, hospitales para que ingresen pacientes específicamente de COVID están llenos ahora mismo. Los hospitales privados tienen muy pocas camas, también están llenos. Con lo cual, la situación ahora mismo para el sistema sanitario en Mozambique comienza a ser bastante preocupante, sobre todo en las zonas donde hay más transmisión, que es ahora mismo en las grandes ciudades como la capital, en Maputo. Con lo cual... Recuérdanos... No. Era que nos recordaras, hablabas de la tasa de... Dime. Sí, iba a resumir que al final la conclusión es que es una pandemia que está afectando a todos, que ahora mismo la transmisión está siendo elevadísima en algunas partes de África y que, por lo tanto, no nos podemos olvidar de todas estas poblaciones que sufren la crisis cuando no se la esperaban, igual que no nos la esperábamos nosotros. Por lo tanto, todo ese problema de la equidad en el acceso a la salud y en la provisión de recursos sanitarios, no nos podemos olvidar de ello. No, es brutal, porque estaba mirando los datos, que es lo que te iba a decir. Casi 30 millones de habitantes tiene Mozambique y has hablado de 3.500 test al día. Se hacen unos 3.500, 3.800, va cambiando, ¿no? Y estamos teniendo unas positividades del 30%, 35%. Ese número, ¿dónde debería quedarse? Porque en la Comunidad de Madrid, hace un par de semanas, había centros de salud que estaban entre el 13, el 30 también, otros en el 3 o el 4, pero hemos llegado a tener en Madrid centros de salud con el 30. ¿Cuál sería un dato razonable? ¿Por debajo de qué dato podemos decir? La OMS ha dicho por debajo de 5, pero aquí hay que volver a tener en cuenta otra variable importante, que es el acceso a los servicios de salud. Aquí la gente, por mi experiencia aquí en el Hospital Distrital de Mañisa,
y en el centro de salud es que la gente no va al centro de salud por cualquier tontería, precisamente. Es decir, que la Claro. gente suele ir cuando ya suele haber signos de gravedad. Por lo tanto, no es lo mismo la positividad en un sitio. Pues es el mismo ejemplo que en España en marzo y en España ahora, ¿no? Ahora hay una Sí. mínima sospecha, te vas a testar. Ahora mismo solo se van a testar los que realmente ya están teniendo problemas graves y síntomas muy graves para ver qué está pasando, ¿no? Pero, y aún así es difícil porque la capacidad para hacer PCRs es muy limitada. Apenas hay unos pocos sitios donde se pueden hacer PCRs en Mozambique. Con lo cual, si tú vives en una zona alejada, en el medio rural, imagínate, para ir a un centro de salud igual tienes que caminar 2 horas, ya puedes estar muy mal, ¿no? A veces el acceso a la salud es muy diferente, que a lo que estamos acostumbrados en Europa. Con lo cual, los indicadores no reflejan exactamente lo mismo. Vamos a hablar de vacunas. Ahora, Alberto, vacunas Venga. para nosotros, vacunas para África también, pero bueno, tenemos un pitote bueno montado con las vacunas en España ahora mismo. Porque, bueno, cuéntanos cómo lo ves tú, porque nos habían dicho una cosa, ahora nos dicen otra, la gente está súper confundida. El tema de ayer era la vacuna rusa, ahora sí, antes decían que no, ahora la vacuna de Oxford no se va a aplicar a mayores de 65 años. Esto es evidente que genera mucho desconcierto en la población. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hay que hacer una mejor labor de comunicación. Es cierto que ahora los breaking news y los hits informativos es cada vez que hay alguna noticia Algo. asociada a alguna vacuna, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya cada vez más vacunas, que además, de las cuales además tenemos datos publicados, yo creo que es una enorme noticia, ¿no? Porque eso querrá decir que podremos tener más herramientas para vacunar a más gente y habrá más capacidades en más países, porque son diferentes además los países que las están produciendo. Es cierto que quizás, es decir, a las vacunas también se han agarrado los políticos, ¿no? Sí. Como clavo ardiendo. Es decir, no estamos controlando la pandemia, estas olas no Pero va a sabemos llegar la bien vacuna. no sabemos cómo comportarnos con estas ondas, pero va a llegar la vacuna y lo vamos a solucionar, ¿no? Entonces, a la vacuna hemos puesto todas nuestras esperanzas, lo cual está bien que tengamos esperanza en las vacunas, pero hay que ser realistas y entender que no hay vacunas para todos. No hay vacunas para todos en este primer semestre y posiblemente en este año no va a haber vacunas para todos y las coberturas van a ir aumentando muy lentamente y mucho más lentamente en países más desfavorecidos o sin recursos, en los países africanos, etcétera, va a ser mucho más lento esas coberturas de vacunación, ¿no? Una cosa que sí que quería decir, cuando preguntaste del lío de las vacunas y si la rusa y tal, es el tema de la transparencia, ¿no? De la Ujú. transparencia en la comunicación de los resultados. Yo creo que esto es fundamental. Con la vacuna rusa parece que, mucha gente que además tiene ciertos prejuicios contra la ciencia que no procede de Europa o de Estados Unidos, pues era que no hubieran publicado sus resultados o que hubieran licenciado vacunas antes de publicar los Publicar. resultados, pues era un motivo más de desconfianza, ¿no? Y yo creo que hace un par de días nos han callado la boca a muchos, bueno, Y han tal dicho, es que cual. tus revistas me importan un pito. O sea, es que yo llevo mi No, no, rollo, no, no no. necesito tu sistema. No, 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 no. Hace 2 días lo han publicado en la Por revista eso, por donde se han eso. publicado. Claro, pero por eso te digo, en plan, que es que no necesitaba hacer esto, que lo podía haber hecho, pero que es que me daba igual tu rollo, ¿sabes? Que yo iba a lo Claro, mío. pero bueno, han dado una lección de decir, mira, también somos transparentes. Igual tenemos unos tiempos levemente diferentes, pero aquí están nuestros resultados y a la vista de los resultados tenemos que creer que es una vacuna segura, que es una vacuna eficaz. Fases 3 con, creo que eran 20.000 participantes. Por lo tanto, son muy buenas noticias y yo creo que sería interesante que las chinas siguieran un camino parecido, ¿no? Porque hasta ahora no hemos visto resultados de las vacunas chinas
Yo no tengo ninguna duda de que tanto en China, en Rusia e incluso en otros países haya científicos que son súper capaces de hacer vacunas del mismo nivel que las de Pfizer, AstraZeneca, Moderna, no tengo ninguna duda. Pero creo que es bueno ese ejercicio de transparencia, de publicar tus resultados, de tenerlos con detalle, digamos, al escrutinio público. Y eso lo que hace es generar una mayor confianza no solo en estas vacunas, sino también en la ciencia que viene de estos países. Porque sí es cierto es que hay ciertos prejuicios sobre muchos de los resultados científicos que a veces surgen de países que no tienen igual o no tenían tanta tradición en la publicación científica como tenía Europa o Estados Unidos. Bueno, está bien que lo hagan. También es lícita, ¿no? La desconfianza hasta ahora, hasta el momento en el que publican los resultados. Lo que pasa es que también se nos ha inoculado un poco el venenillo, de alguna manera, subliminamente, ¿no? En los medios de los rusos, la China. Todo eran memes de la rusa, la no sé cuánto. Entonces, claro, bueno, al final eso va calando, pero claro, ahora explicarle a una persona que llevas diciéndole 3 meses que la vacuna rusa Turú, que ahora es la que van a traer a España, pues es muy curioso, porque claro, al principio en España, en noviembre, cuando preguntaron a la gente la intención que tenía de vacunarse, pues había un 40 y tantos % que decía que un 48, creo que era, que decía que no se iba a vacunar. Luego en diciembre cayó al 28. Dijeron, oye, ya hay más gente que parece que se va a vacunar. Un 72% sí se va a vacunar, pero con ese tipo de cosas yo creo que no benefician. Yo entiendo que es muy difícil hacer estrategias, pero sí que me cuesta pensar cómo, por ejemplo, la vacuna de Oxford, que no se va a inocular a mayores de 65, que eso sea una noticia ahora. Eso no se sabía antes. Es decir, los resultados que se extrapolan, digamos, se extrapolan de de la población de estudio que has tenido. Exacto, pero que el ensayo clínico estaba hecho sin mayores. Es que algún país o alguna sociedad científica, que no lo sé, piense que, bueno, ¿por qué no aumentar el rango de edad que no se incluyó en el estudio? ¿Por qué no incluir igual bajar la edad a niños? Y a veces somos muy restrictivos. Es como, por ejemplo, la vacuna de Pfizer. Hay que poner la segunda dosis entre el día 21 y 42, porque así fue como fue probado y hay resultados. Entre la segunda dosis entre el día 21 y el 42. ¿Eso quiere decir que después no sea eficaz o que si pones la segunda dosis al día 60 vas a tener menos anticuerpos o vas a tener menos protegido? Yo creo que posiblemente no, pero no lo puede recomendar porque los datos que se generaron en los estudios y que han sido aprobados por las autoridades reguladoras se basan en las poblaciones de estudio, en las características de la población en la que se testaron. Por lo tanto, yo creo que hay que ceñirse, de momento, a la ficha técnica de las vacunas y se necesita un poco más de experimentación y de ensayos clínicos para poder generalizar a veces las vacunas. Y es una pena que a veces la población más mayor, los niños, las mujeres embarazadas, pues muchas veces vayan detrás. Digamos, en poder utilizar herramientas o productos sanitarios, porque los estudios en principio siempre son un poco más restrictivos en la población en la que testan nuevas herramientas, ¿no? Pero bueno, yo creo que se llegará a eso, igual que la combinación de vacunas de una casa y de otra, igual que yo creo que se llegará a todo, pero de momento en aras de no tener sorpresas en cuanto a seguridad, yo creo que es mejor restringirnos a la ficha técnica. Bien, y con respecto a las vacunas en África, claro, tenemos problemas en España para conseguir vacunas, en Europa, ¿y qué ocurre allí? Porque ya de por sí es complicado que tengan algunas vacunas. Vamos, yo he viajado con UNICEF, tú lo sabes, varias veces, hemos hecho campañas para recaudar fondos para vacunas. Hemos estado allí viendo cómo realmente no tienen vacunas para enfermedades que aquí ni se plantean, como el sarampión, por ejemplo, o para el rotavirus. ¿Qué va a ocurrir allí con la vacuna? ¿Hay planes de vacunación? Bueno, los planes de que lleguen vacunas están. Hace un par de días se anunció o se confirmaban esos planes.
de que iban a llegar, se iba a intentar vacunar, por ejemplo, en África al 3% de la población con 2 dosis en el primer semestre, básicamente o prioritariamente a trabajadores sanitarios, y se querría llegar a el 20% de la población vacunada a final del año. Lo cual sería un hito en, digamos, en la, digamos, ¿cómo se dice? En la distribución de una herramienta de investigación reciente. Yo creo que pocas hemos visto semejante cobertura como la que se espera de la vacuna del COVID en África para este año. Si vacunan un 20% este año, yo creo que ya serán muy buenas noticias. Hemos visto que por ejemplo, el acceso a otras vacunas, por ejemplo, la de la hepatitis B, la vacuna del rotavirus, la del papiloma, esto ha tardado años y años, y algunas aún siguen sin estar disponibles, en que lleguen a la población africana, ¿no? O, por ejemplo, los fármacos antirretrovirales. Los fármacos antirretrovirales han tardado muchísimo en llegar a la población africana, y cuando ya estaban disponibles en Europa y en Estados Unidos durante mucho tiempo, y digamos que los nuevos fármacos con menos efectos adversos que se iban empezando a utilizar en Estados Unidos y tal, al final estos también seguían llegando tarde y se iban importando los que tenían más efectos adversos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque los tratamientos eran súper caros. Estamos dando pasos en buena dirección para asegurar que la gente puede tener acceso en países más pobres a todas estas tecnologías, pero aún así, de momento son planes, espero que se cumplan, y tardaremos mucho a tener esas inmunidades de grupo en contextos como África, Latinoamérica o el sudeste asiático. Lo cual... Es un problema, porque hablabas antes de que estamos hablando de una pandemia que a nivel global nos sigue afectando a todos. Efectivamente, es decir, mientras siga habiendo transmisión aquí, puede haber nueva... Además, mira qué curioso sería, Dios no lo quiera, mira qué curioso sería que se vacuna toda Europa, todo Estados Unidos y los países con más recursos. Ya sé lo que vas a decir. En África tarda mucho, sigue habiendo una transmisión muy fuerte, empiezan a surgir variantes que resulta que hacen que sean ineficaces las vacunas que se han puesto en toda Europa, con lo cual volveríamos a un ciclo de transmisión, a pesar de que dicen que se pueden fabricar las vacunas en un periodo de 6 semanas, etcétera, etcétera, pero volveríamos a tener posiblemente olas como las que hemos tenido si no tenemos ninguna protección cruzada, por ejemplo, con la que hemos desarrollado a través de las vacunas que se están poniendo en Europa, ¿no? Con lo cual se podría llegar a dar este sinsentido. Con lo cual yo creo que es mejor expandir esa conciencia de identidad, de tribu, de sociedad, no solo a la española, no solo a la europea, sino realmente entender que somos todos una parte de una misma sociedad, y que el acceso sea equitativo por grupos de riesgo, ¿no? Pues sanitarios y gente mayor, pues sanitarios y gente mayor en todo el mundo. Y luego vamos bajando. Es posible que se alcance la inmunidad de grupo no este año en España, si hacemos eso, y se alcance a principios del próximo año, pero yo creo que será una estrategia a nivel global más justa y que a la postre puede ser incluso mejor para el control global de la pandemia. Con respecto a esto, vamos a hablar un poquito de las variantes también. La noticia del día que te he pasado antes, porque me la han mandado de un montón de sitios. Tercera dosis y nuevas vacunas. Las variantes complican el horizonte de la inmunización. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que son de momento conjeturas. Son conjeturas porque no se sabe hasta qué punto las vacunas actuales pueden ser eficaces contra las nuevas variantes, ¿no? Moderna, por ejemplo, dijo que contra la cepa sudafricana su vacuna era eficaz, aunque tenía menos anticuerpos, pero aseguraban que seguramente seguía siendo eficaz. Es cierto que todas estas conclusiones son o se basan en experimentos in vitro,
y no a través de estudios poblacionales, que lleva tiempo hacerse. Por lo tanto, de momento son conjeturas de si una tercera vacunación, de si una tercera vacunación protegería aunque la variante sea muy diferente. Bueno, pues yo creo que si podría ser que aumentara la inmunidad cruzada o que hubiera cierta protección, pero si es muy diferente esa cepa, también podríamos pensar que no va a funcionar. No funciona en el caso de la gripe, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que parece es que este virus muta menos, parece que no se llegará al extremo de la vacuna de la gripe, pero bueno, hay que mantenernos alerta para ver la implicación que tienen estas variantes, pero no solo con estudios in vitro, que es fundamental hacerlos, pero yo creo que la eficacia la tenemos que valorar de forma prospectiva y con estudios epidemiológicos bien diseñados. Y con respecto a la otra noticia de que a lo mejor las personas que ya han pasado la COVID solo habría que vacunarles con una dosis porque podrían tener efectos secundarios, ¿también son conjeturas? Son conjeturas más aterrizadas. Es decir, ya hay un par de estudios. Hay un estudio creo que era de Maryland, otro del Mount Sinai, donde lo que hicieron fue ver qué respuesta tenían a una primera dosis población que tenía diferentes niveles de exposición. Gente no expuesta y gente expuesta asintomática o gente expuesta con la enfermedad. Y lo que sí que vieron es que había una mayor reactogenicidad, lo cual es normal, porque tú ya tienes anticuerpos y cuando detectas que te están mintiendo antígenos, o sí, al final son antígenos, ¿no? Porque el mRNA al final desarrolla proteínas, genera la proteína, anticuerpos contra esas proteínas, pues lo normal es que reacciones contra eso, ¿no? Por lo tanto, es lo que concluía, por ejemplo, ese preprint de Kramer del grupo de Mount Sinai era que los niveles de anticuerpos con una dosis eran similares a aquellos que con una dosis y previamente expuestos eran similares a aquellos que no habían sido expuestos y recibían dos dosis. Y que los que recibían dos dosis y habían estado expuestos, pues tenían unos títulos 10, 15 veces mayores, ¿no? Es posible que simplemente con una dosis las personas que ya han tenido la enfermedad, es cierto que hay que entender bien qué tipo de inmunidad previa tenías y qué títulos tenías. No es lo mismo tener IgG que haber tenido IgA, IgM y que ya haya desaparecido. No entendemos aún bien ese papel o qué papel puede tener la inmunidad celular, porque siempre nos centramos en la inmunidad humoral y sabemos que la inmunidad celular también tiene un papel importante. Pero lo que sí que parece es que posiblemente las personas que sí que tenían IgG previamente o que habían tenido síntomas COVID-19 o diagnóstico COVID-19 no deberían ser prioritarias para la vacunación en un contexto de escasez de vacunas como en el que estamos. Me estoy acordando, Alberto, ahora que hablas de la titulación, de cuando hablamos en el directo anterior, que había mucha gente que en ese momento todo el mundo estaba muy preocupado por sus anticuerpos, por las notas que habían sacado, ¿no? En sus anticuerpos habían sacado un 7, un 8, un 9. Ahora mismo tampoco es fácil. ¿Hay un criterio con respecto a esto o sigue sin haberlo? ¿A partir de qué cantidad de anticuerpos uno está más protegido, menos protegido? ¿O depende de la analítica, depende de la serología? Sigue sin saberse. Es cierto que sabemos que los que tienen IgG detectable son muy raros los casos de reinfección. Muy raros. Los hay descritos, pero son muy raros. Por lo tanto, yo creo que presencia de IgG detectable con un ELISA, con un Luminex, yo creo que podemos estar medianamente seguros de que hay protección. No total, pero que hay protección. Gente que haya tenido anticuerpos y que hayan desaparecido, realmente no sabemos qué grado de protección pueden tener, ¿no? Por lo tanto, no sabemos si están aprobados o suspendidos. Los tuvieron en algún momento. Es posible que estén protegidos, pero bueno, es raro también, no hemos tenido es difícil a veces filiar esas reinfecciones, ¿no? Es que es una pregunta muy
típica, ¿no? De gente que dice, oye, me voy a hacer yo he pasado el coronavirus, voy a hacerme una serología y quiero saber qué IgG es buena. Quiero saber si con 9 está bien, o si tengo un 5 es poco, o si tengo un 6. Y la gente se agobia mucho con esto porque al final queremos cuantificar, queremos medir. Y a veces pues no es posible, claro. Claro, pero todo también depende de las unidades de lo que tú estés midiendo, ¿no? Porque no es lo mismo un test rápido, que te da un resultado, digamos, binario, positivo o negativo, o un ELISA que te dé unos resultados cuantitativos, ¿no? Y que tú establezcas puntos de corte, pues basados en los datos de unos controles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es lo mismo, pero yo creo que IgG detectables debería de haber protección. Es muy interesante, y esto lo estuvimos viendo en el estudio de seroprevalencia, en trabajadores sanitarios del Hospital Clínic, que la respuesta es muy heterogénea al virus a nivel incluso de respuesta humoral. Nosotros, por ejemplo, habíamos medido la respuesta humoral con anticuerpos de varios isotipos, principalmente los clásicos IgM, IgG, también IgA, y inicialmente los habíamos medido contra el RBD, la proteína RBD, ¿no? Y entonces nos salían, pues, y con eso publicamos los primeros resultados de seroprevalencia de nuestro hospital, ¿no? Que creo que eran por alrededor del 9%. Hemos seguido los cortes de seroprevalencia en la misma población al mes, a los 3 meses, a los 6 meses. Estamos ahora analizando los resultados de los 9 meses y ahora en breve publicaremos los de los 6, que aún no los tenemos publicados. Pero lo que estamos viendo, cuando analizamos anticuerpos contra otros antígenos, no solo RBD, sino la proteína N, la proteína S, digamos, un panel de antígenos de 6-8 antígenos, vemos que se nos escapa a ciertas personas que sí que han tenido exposición, pero que solo con anticuerpos contra un antígeno no los hubiéramos detectado como positivos. Con lo cual, toda esta, incluso digamos, las herramientas que tenemos para detectar anticuerpos pueden ser más complejas y pueden ser más sensibles aún cuando miramos anticuerpos contra más antígenos, contra diferentes antígenos, ¿no? Esto es un trabajo que vamos a publicar ahora. Esto tuvo un gran esfuerzo del equipo de Carlota Dobaño, Gemma Moncunil en Isloval, en el Hospital Clínic, para caracterizar bien toda esta respuesta de anticuerpos de paneles mucho más complejos y que también nos dificulta mucho más la interpretación, ¿no? Cuando te sale solo una IgA positiva contra 2 antígenos, pero no son los clásicos, los que mira casi todo el mundo, que siguen siendo la RBD o a veces la proteína S, la Spike o tal. Cuando te salen contra otros, a veces pues la interpretación, que en principio tiene que ser parecida, pero tienes más dudas, ¿no? Y esto también es interesante, ver anticuerpos contra un panel más importante de antígenos, porque esto también te puede llegar a permitir diferenciar respuesta ante una exposición vacunal que contiene solo ciertos antígenos o una exposición natural que contendría una diversidad de antígenos mucho más grande. Con lo cual, podríamos llegar a diferenciar gente que se sigue infectando porque medimos anticuerpos contra antígenos que no están incluidos en la vacuna. Todo esto es muy interesante y esperamos ir publicándolo en los próximos meses y a medida que vamos teniendo más resultados en nuestras cortes. Me parece súper interesante esto que estás contando y además creo que se habla muy poco de esto. Ya nos adelantaste algo en el directo anterior, pero vamos, creo que se debería hacer más comunicación sobre esto en medios, aunque es un poco complejo, pero si los explican tan bien como tú, Alberto, tienes ahí a Encarnita. No, creo que yo no soy enamorada. Cada 30 segundos mete una cuña de lo bien que lo explicas todo. No eres inmunólogo, eres epidemiólogo, Deberías de invitar a Carlota Dobaño, por ejemplo, que es inmunóloga
y Claro. que es responsable de muchos de estos análisis porque ella también lo explica súper bien y te hablará con mucha más propiedad que yo, que no soy inmunólogo y además posiblemente te pueda contar bueno, otras cuestiones interesantes sobre esa cinética, sobre cómo van variando esos anticuerpos a lo largo del tiempo. La gente que desarrolla IgG, pues hay una proporción que a los 6 meses pues también los pierde, ¿no? ¿Qué significa eso en cuanto a protección? Bueno, pues son cosas que estamos mirando y que son muy interesantes. Y esto seguimos hablando de la inmunidad humoral, porque hay Ujú. mucha... Ahora empieza a coger un poquito más de fuerza toda la inmunidad mediadas Celular. por células T, ¿no? Claro, Inmunidad pero celular. el problema de la inmunidad celular es que no es tan fácil de medir a priori, ¿no? No tenemos, o sea, son ensayos mucho más complicados, más laboriosos, más costosos. Sería fenomenal saber si tenemos células T o no, pero no podemos saberlo de manera tan sencilla como saber si tenemos IgG o no. De acuerdo, pero todo será cuestión de que invirtamos más en investigación, en que sigamos profundizando en esas líneas, porque igual hay una respuesta más obvia al tema de la protección, al tema de la exposición, si ampliamos un poco las miras y aunque sea más complicado, yo creo que ahora tenemos que aprovechar este boom de interés por la investigación, por la epidemiología, por la inmunología, ¿no? Y la microbiología para que no decaiga todos estos aspectos. No solo, y ahora meto la cuña, no solo en temas de COVID, sino también en temas de otras enfermedades, ¿no? En general. Bueno, me quedo con el nombre de tu compañera. Tuvimos a Alfredo por él hace 2 semanas, que es inmunólogo, pero no tratamos este tema del descenso de anticuerpos y demás, así que nos interesa. Nos queda poquito tiempo, no te voy a entretener más porque tienes que irte antes de que, además allí son las 11, antes de que haya truenos y relámpagos, pero quiero que nos hables de dos cosas importantes. Me falta que me hables un poquito más sobre tu investigación, aunque ya nos has contado en qué andas metido, pero que profundices un poco más en lo que estás haciendo ahora, que nos interesa. Y, y no te puedes ir sin hablarnos algo de tuberculosis, así que tienes 6 minutos, distribúyetelos como quieras. No, en temas de investigación, ya sabes, yo sobre todo lo que hago es investigación en temas de tuberculosis, aunque sí que he hecho temas de COVID. Y en temas de COVID seguimos con este estudio de seroprevalencia en sanitarios, que vamos a expandir para incluir respuesta a la vacuna. En la misma cohorte de personal sanitario y vamos a intentar caracterizar esa respuesta dependiendo de los niveles de exposición previa, ya que tenemos muchos. Es una cohorte única porque tenemos 5 cortes en un año y vamos a poder ver, es decir, que tenemos muy bien caracterizada esas respuestas en una cohorte aleatoria y una proporción importante de esa cohorte se ha vacunado. Por lo tanto, vamos a poder ver, dependiendo de qué niveles previos y niveles bastante precisos, cuantitativos y con todo este panel de respuesta, ver cuál es esa respuesta a la vacuna, a una dosis, a 2 dosis, ver cómo difiere, ¿no? Por lo tanto, vamos a seguir esa cohorte y yo creo que puede ser muy interesante. También, aquí en Mozambique, la investigación en COVID pues es menor, es más sucinta, se hace menos, se publica menos, pero también estamos involucrados en un proyecto importante que lidera el doctor Mando aquí en Mozambique y el doctor Alfredo Mayor en Barcelona, que tiene que ver con caracterizar la transmisión del SARS-CoV-2 en un Ujú. contexto del África rural, como puede ser aquí en el distrito de Mañisa, entender muy bien cuáles son las consecuencias del COVID en esta población donde hay unas tasas de VIH muy elevadas, entender todo el tema de las reinfecciones, caracterizar las cepas circulantes, qué significa el long COVID en una población donde el 35% de los adultos tiene VIH y ya está inmunodeprimida. ¿Cómo es esa respuesta inmunológica en población que ya tiene una inmunidad celular, digamos, tocada, ¿no?
Todos esos son interrogantes que se pueden contestar en contextos como el nuestro, donde bueno, tenemos un centro de investigación, tenemos una población que seguimos demográficamente, que tenemos bien caracterizada, y hay pocos sitios en África donde podamos caracterizar bien esta pandemia. Por lo tanto, estos estudios están empezando aquí en el distrito de Mañisa y esperamos poder tener resultados pronto. Y básicamente en COVID, aparte de esta colaboración aquí en Mañisa y las cosas que hacemos en Barcelona, poco más. Luego casi toda la investigación que hago está en el tema en aspectos de tuberculosis. Y en tuberculosis, pues hacemos digamos que dos grandes tipos de estudios. Uno que es sobre todo de caracterización y cuantificación de la enfermedad, porque es difícil saber cuánta enfermedad hay en contextos como el África más rural, y entender cuáles son los factores de riesgo de una enfermedad que sigue matando 1,5 millones de personas en el mundo todos los años. Y por otro lado, participamos en estudios de nuevas herramientas, nuevos tratamientos, como los tratamientos del COVID, pero tratamientos para tuberculosis, cómo podemos acortar los tratamientos, que son 6 meses, cómo podemos hacerlos de 4 meses o de menos tiempo, cómo podemos tener tratamientos preventivos en vez de 6 meses, de solo 1 mes, en vez de tratamientos que hay que dar diariamente, dar solo una vez a la semana, y cómo podemos desarrollar mejores test diagnósticos en poblaciones donde los actuales no son demasiado buenos, como pueden ser los niños. Como sabes, la tuberculosis también se diagnostica por una muestra de esputo, generalmente de gente que tose, ¿no? ¿Qué pasa? Que los niños no pueden expectorar o no expectoran espontáneamente. Tú dile a un niño de 4 años que expectore, no vas a tener una gran muestra. Por lo tanto, es muy difícil confirmar un diagnóstico de tuberculosis en un niño pequeño o en un adulto que tiene VIH y que está inmunodeprimido y que su sistema inmune no reacciona contra la bacteria, ¿no? En tuberculosis es una bacteria. Por lo tanto, no hay síntomas, no hay tan evidentes, no hay producción de expectoración tan evidente como en adultos sanos, por lo tanto es difícil diagnosticar la enfermedad. Entonces tenemos varios estudios, varios ensayos clínicos que pretenden mejorar ese diagnóstico de tuberculosis en ciertas poblaciones más vulnerables. Y en ello estamos. Yo quiero insistir en que cuando nos explicaste muchas cosas sobre la tuberculosis, creo que fue en junio cuando hicimos el directo, o en mayo, no recuerdo bien, hablabas de la similitud con el coronavirus por la transmisión a partir de aerosoles. Y en ese momento ya se hablaba de aerosoles, pero no se hablaba de aerosoles como ahora. El boom de hablar de los aerosoles ha llegado con el invierno, o sea, llegó en octubre, noviembre, cuando ya nos encerramos en los espacios con la ventilación de los colegios y demás, ¿no? Y tú ya nos adelantabas esto porque son esas similitudes. ¿Cómo ha afectado en este sentido también el COVID a la tuberculosis, a los casos de infección de tuberculosis? ¿Se ha resentido? ¿Le ha afectado significativamente? No hay demasiados buenos datos. Los estudios de modelos, con modelos matemáticos, lo que dicen es que para los próximos 5 años se espera que haya un exceso adicional de 3 millones de casos de tuberculosis y que aumenten en 300.000 muertes adicionales los casos de tuberculosis. Estos son modelos que se hicieron alrededor del verano del año pasado. La notificación de tuberculosis, según la Organización Mundial de la Salud, está descendiendo en muchos países en este 2019. En muchos países 20%, 30%. En España cayó alrededor del 40-50% la notificación de casos de tuberculosis. Pero eso no sabemos bien qué significa. ¿Por qué? Porque la tuberculosis... mucha de la transmisión de la tuberculosis es domiciliaria. O creemos que la mayor parte de la transmisión ocurre en los domicilios. Y la gente en sus domicilios generalmente no usa mascarillas. Por lo tanto, esa transmisión puede seguir ocurriendo. Sabemos que la gente... ha habido problemas para el acceso. La gente tenía miedo de ir a los hospitales. Por lo tanto, es posible que esa bajada en la notificación de casos se deba a un problema de acceso, no a un problema de que no siga habiendo casos. Entonces, eso también es muy importante. Y luego hay una diferencia importante con el COVID, que tú te puedes infectar hoy
de tuberculosis y desarrollar la tuberculosis dentro de un año, dentro de un año y medio, dentro de 2 años, dentro de 10 o 20. Por lo tanto, no es lo mismo el periodo de incubación, que es unos 5 días para el COVID, que el periodo de incubación de una tuberculosis, que pueden ser meses. Generalmente, o años. Es decir, que uno puede estar infectado y todo ese posible exceso de transmisión en las casas, esa transmisión posiblemente aumentada porque la gente no está yendo al centro de salud a tratarse y, por lo tanto, sigue transmitiendo la enfermedad en sus familias y a sus vecinos, es posible que veamos el impacto en los próximos años. En el año 2020, o a fin de este año, el año 2022, 23, 24, y solo podremos ver el impacto de todas estas restricciones y el impacto del COVID un poco a posteriori, ¿no? Pero los modelos ya nos indican que se prevé un exceso considerable de casos, un exceso considerable de muertes, que posiblemente nos coloquen en el punto en el que estábamos alrededor del año 2013 o 2014. Es decir, que todo el esfuerzo de control, de descenso de la pandemia, que venía siendo alrededor de un 2% anual a nivel mundial, haya sido en vano por culpa del COVID-19. ¿Qué pasa? Que el COVID-19 se están dedicando muchísimos recursos y ya nos gustaría que enfermedades como la tuberculosis, que matan a millones de personas, pues tuviéramos el mismo acceso a esos recursos de investigación y de control de las enfermedades, ¿no? Por lo tanto, el COVID yo creo que se terminará controlando y la tuberculosis, como sigue sin afectar tanto a países más ricos, pues no seguirá, nunca será algo prioritario para la comunidad internacional, tristemente. Bueno, son las 22:03, no quiero quitarte más tiempo porque me has mandado antes este vídeo que se ven unos relampaguitos por ahí, ahora ahí está Alberto con esos relámpagos, que como le pille la tormenta, la vamos a liar. Quiero poner, una vez más, las he ido poniendo antes mientras hablabas, pero estas fotos tan bonitas que me has mandado, que son de allí, son del lugar donde estás, Alberto. Sí, aquí es cuando la reina Leticia vino a visitarnos el año pasado. Luego hay otras fotos de nuestro laboratorio. Esta es la tisiología, el sitio de hospitalización, la anterior. Esta es de la tisiología donde nos ingresamos a los pacientes que tienen tuberculosis y tienen una prueba positiva en esputo, en una zona especial que para intentar preservar el control de la infección en el hospital. Esta es lo que le llamamos de la tisiología. La tisis. Este es el centro de salud, la sala de espera. Como ves, y esto es consecuencia del control de enfermedades en África, ves que hay, tanto a la derecha como a la izquierda, hay espacios para la ventilación en las salas de espera. Sí. Esto es para el control de la infección. Esto se ha aprendido a través de la experiencia de muchos años. Es una herramienta muy barata en el diseño de los centros de salud para reducir la transmisión. Si hay mucha ventilación, pues la tuberculosis, por ejemplo, o ahora el COVID, es más difícil que se transmita. Entonces, hay ya mecanismos hechos en los centros de salud, están diseñados para reducir la transmisión en África de enfermedades respiratorias, las neumonías, las tuberculosis y ahora, por ejemplo, el COVID. A ver dónde vemos una sala de espera en Europa que tenga ventilación en ambos lados, ¿no? En ambos lados, y no es porque no hubiera dinero para ponerle una pared. No, total, justo, precisamente. Esta es la entrada principal del Centro de Investigación en Salud de Mañisa y ahí vemos el logo de la Cooperación Española, que es uno de los financiadores del Centro de Investigación y sin la cual no podríamos llevar a cabo muchas de las actividades que hacemos y que financia cosas que a veces no es fácil que otros financiadores... Efectivamente, por lo tanto, estamos muy agradecidos a la Cooperación Española por su apoyo. ¿Quiénes son ellos, Alberto? Esta te la mandé porque me parece muy interesante, que son lo que en tuberculosis le llaman oficiales de la tos. De la tos. Entonces, son personas que van por las salas de espera de los centros de salud y de los hospitales
identificando a gente que puede estar a la espera para su consulta de ginecología o su consulta de su bebé, pero que está tosiendo, y entonces los llevan para testaje de tuberculosis, para descartar que no es una persona con tuberculosis. O sea, son Entonces, rastreadores de verdad. Son rastreadores en centros de salud y en centros hospitalarios para intentar encontrar más casos, sabiendo que la detección de la tuberculosis no es la que debiera, y por lo tanto pues son rastreadores, pero en centros hospitalarios y centros de salud. Son los oficiales de la tos, y es una estrategia, bueno, que se ha extendido en muchos países africanos. Y luego has mandado aquí unas fotos preciosas. Entonces, en el laboratorio, en nuestro BSL-3, que es posiblemente el único BSL-3 que tengamos en el país, con condiciones de presión negativa, y que hacemos básicamente todas las técnicas diagnósticas que hacemos que se pueden hacer en un laboratorio de microbiología en Europa. Y ahí estaba un técnico de laboratorio de nuestro laboratorio, y estaba el doctor también Pedro Alonso, que ahora dirige el Programa Mundial de Malaria en la Organización Mundial de la Salud. Esta foto ya tenía unos años. Y esta es una foto que fue la portada de mi tesis doctoral, que es un técnico que tuvimos muchos años aquí en el centro, que se llama Manuel Gimo, y que accedió a dejarnos su foto para presentaciones. Y me parece tan bonita el reflejo de los cristales. Es una foto de Alfredo Cáliz, que es un grandísimo fotógrafo que colabora con El País y con otras publicaciones. Cuando vino a visitarnos con colegas de Planeta Futuro, vinieron a hacer un reportaje y hicieron unas fotos maravillosas. Y esta es nuestra sala de reuniones favorita, también con mucha ventilación, que nosotros le llamamos la payotiña o la payota, donde tenemos muchas reuniones del equipo de trabajo, porque muchas veces, en primer lugar, porque no hay muchas salas de reuniones, y porque aquí generalmente pues corre el aire y se está mucho más a gusto que en sitios, que en interiores. Y ahora, si hay que reunirse porque no queda otra de forma presencial, pues un sitio estupendo. Y aquí es alguien entregando un cool box con muestras que viene del hospital para la sala de recepción de muestras del laboratorio aquí del centro de investigación. Bueno, Alberto, te hemos quitado mucho tiempo, pero has visto que nos quedaríamos hablando contigo toda la noche. Muchísimas gracias, sobre todo por tu trabajo, y además de por tu trabajo, por hacer el esfuerzo de dedicarnos este ratito en el que hemos aprendido un montón, y no queda más remedio que vuelvas. Tienes que volver. Tienes que respondernos a una última pregunta, que es: ¿dónde se puede seguir el trabajo de este hombre? Bueno, para empezar, arriba, si pincháis aquí en esa cosita de ahí, podéis seguirle en Instagram. Pero bueno, Alberto publica en La Vanguardia. Tiene un artículo de hace 5 días titulado, ¿cómo era? El fracaso moral de no vacunar, ¿no? Algo así lo titulamos. Cosas de trabajo y de ciencia las suelo poner más en Twitter que en Instagram. Todo hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno, sí. ¿Te puedes seguir en Twitter para estar al día de tus cositas? Sin problema. Bueno, pues nada, ahí tendrás a las escritas alguna, se te colará en Twitter, y ya te digo, esperamos que vaya muy bien todo lo que estás haciendo y que nos lo cuentes todas las veces que quieras, porque es un verdadero lujo y un placer. Así que un beso enorme, que te cuide mucho, Zorri, cuídate un montón y nos vemos pronto cuando vuelvas por aquí. Muchísimas gracias, Marian, y muchas gracias por esa labor de divulgación que haces tan necesaria estos días. Un abrazo muy fuerte. Adiós, Alberto. Hasta luego.